Bien, sean bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Reyes Zelaya, estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la carrera de Ingeniería Financiera, de la materia Macroeconomía con la licenciada, con la ingeniera Terán Barahona Rosemary. El día de hoy vamos a hablar sobre la renta y el gasto en Bolivia. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre qué es la demanda agregada. Vamos a hablar sobre la demanda agregada. Podemos decir que la demanda agregada es la cantidad total de todos los bienes y servicios adquiridos en un periodo de tiempo por los agentes que conforman una economía, ya sean los hogares, las empresas, las instituciones o las administraciones públicas y sector. Desde la perspectiva macroeconómica, es un conjunto de las demandas ejecutadas, ya sea por regiones o naciones. Esto nos quiere decir que representa toda la sumatoria de todos los gastos, las exportaciones, las inversiones y consumos realizados. Un ejemplo de una demanda, les voy a dar un ejemplo de una demanda agregada, sería que los gobiernos deben controlar todos los gastos públicos y utilizarlo de manera eficiente, lo cual a su vez esto va a generar eh, puestos de empleo. Y eso, eh, y eso es que a pesar de que la oferta y la demanda agregada poseen diferentes orientaciones, ambas se enfocan en los costos versus los artículos o productos. En sí, la finalidad es establecer un punto de equilibrio entre los diferentes conceptos. Para conocer un ejemplo, es necesario que conozcamos los elementos que conforman la misma y así determinar cuál es la mayor demanda en el país. Eh, en el país, la mayor demanda en el país. Ahora vamos a hablar sobre los factores. Los factores son las expectativas, la cualidad del sector público, las preferencias, la política monetaria y los impuestos. Obviamente, en las expectativas se refiere a la motivación que tenga el consumidor para la compra de un producto o servicio. En el capital del sector público, ese factor se refiere al poder adquisitivo de una sociedad determinada. En sí, en otras palabras, a mayor capital, mayor demanda. Y en la política monetaria, también conocida como política fiscal, se realiza un papel preponderante en el progreso. Para un ejemplo de la demanda agregada, debido a que si la política monetaria aumenta, por ende aumentaría también la demanda. Y en los impuestos, a mayor impuesto habrá menor demanda, ya que no tendrán suficientes solvencias económicas para cuya compra de productos y servicios ofertados. Vamos a hablar sobre la producción de equilibrio. En la producción de equilibrio, la inflación de demanda es que existe la existencia de plena ocupación de los factores de producción. En el capital al mano de obra, para este nivel de utilización de los factores en la economía se produce un equilibrio entre la demanda y la oferta agregada. En esta situación, si por alguna circunstancia se produce aumento de la demanda agregada en la economía, el consumo privado, gasto público, las inversiones, las exportaciones netas, no existiría otro mecanismo más que el de aumento de precio para establecer el equilibrio. La inflación de demanda. En pocas palabras, la inflación de demanda se produce como consecuencia del poder de compra de la sociedad cuando es mayor que la oferta o la capacidad de producción de la economía. Podemos citar algunos ejemplos, podemos decir, según una situación en pleno empleo, el gobierno aumenta el gasto público a través de las órdenes de compra. También habrá un aumento en el nivel general de los precios, puesto que en el corto plazo no podrá aumentar la capacidad de producción de la economía.
Otros factores también que pueden aumentar la capacidad de producción de la economía en el país, es otros factores que se pueden desencadenar un proceso inflacionario en Bolivia. En el supuesto caso de que la economía esté trabajando en pleno empleo, como ser una disminución de los impuestos personales, que puede provocar un aumento en el consumo privado y por ende una reactivación de la demanda agregada. También podríamos decir que el análisis de la relación entre la inflación y el crecimiento económico ha sido durante mucho tiempo, un tema de gran importancia para la conducción de la política económica, que tradicionalmente tiene dos objetivos principales, que han sido promover el crecimiento económico y lograr un nivel de inflación relativamente bajo. Seguimos con el tema y vamos a hablar sobre la curva de Fields en nuestro país. Ya. La curva de Fields, hay tres relaciones, que es un conjunto que analizan el vínculo eh, que existe entre la inflación y la actividad económica en el crecimiento de la cantidad de dinero. Uno puede ser la curva de Phillips, vincula las variaciones de la inflación y el desempleo. Segunda, puede ser que la ley de Ockham relaciona las variaciones de desempleo con las desviaciones del crecimiento económico. O también podría ser que la relación de demanda agregada vincula el crecimiento económico con el crecimiento de la cantidad nominal de dinero y la inflación. En sí, la curva Phillips se descubrió la existencia entre la inflación y el crecimiento económico, de manera que para poder alcanzar los mayores niveles de crecimiento, la inflación deberá ser relativamente bajo, o por lo contrario, si su economía presenta elevadas tasas de inflación, por ello afectará de manera adversa a la evolución del Producto Interno Bruto, que sería el PIB. Seguimos hablando y vamos a hablar sobre el superávit. El superávit en Bolivia, el saldo comercial de Bolivia se registró un superávit en el mes de julio de la presente gestión, un monto mayor registrado al similar al periodo del 2022. También se destaca la continua recuperación de la balanza comercial, mostrando el valor más alto de los últimos 8 años. Los países que contribuyen más al superávit o comercial fueron la India, Colombia y Japón. En la India, las exportaciones de oro seguido viene con las ventas, en Colombia con las ventas eternas de la torta y el aceite de soya. Y en Japón sería la oferta exportable del zinc. Se señaló también que en el año, que se señaló que el 51% de las importaciones en Bolivia corresponden a la industria manufacturera, que representa las extracciones de hidrocarburos, las extracciones de minerales. También se podría decir que el superávit, estado de funciones y gasto, en este superávit es un país, no es otra cosa sino que el saldo positivo de la comparación entre los ingresos del Estado y sus ingresos a lo largo de un plazo determinado, usando el año calendario, teniendo en cuenta de que el saldo de la balanza comercial se resulta de las salidas y las divisas de exportaciones y por el ingreso de exportaciones, y que en caso de dar favor es el denominado superávit comercial. En conclusión, una conclusión importante sobre la renta y el gasto es que ambos son elementos fundamentalmente en la gestión financiera personal o empresarial. La renta representa los ingresos generados por una persona o entidad,
mientras que el gasto se refiere a los desembolsos realizados para cubrir las necesidades o adquirir bienes y servicios. Para mantener una situación financiera saludable, es esencial que la renta sea igual o superior que al gasto. Si los gastos superan los ingresos, se crea un déficit que puede llevar a problemas económicos como deudas o dificultades para cubrir compromisos financieros. Esa es toda la información por hoy. Gracias.